En el alboroto de las Olimpiadas de 1984, realizada en Los Ángeles, California, hubo una muerte que pasó por alto en los medios de comunicación y en la población en general. Boomer, un águila calva que tenía la misión de volar hacia el Coliseo mientras era entonado el himno nacional en la ceremonia de apertura, representando de esta manera el símbolo nacional patriótico de los Estados Unidos, fue sometida a tanto estrés y presión para poder conseguir que se convirtiera en el símbolo de orgullo nacional que simplemente no consiguió soportarlo. 2 días después del primer vuelo de prueba exitoso de Boomer, alrededor del Coliseo, donde se llevaría a cabo la ceremonia de apertura, fue encontrada en un estado crítico y murió de camino a ser intervenida. ¿Alguna vez te has sentido como Boomer? En momentos como si tanto estrés te aplastara y sintieras que morirás por tanta presión. La ciencia sabe que si estamos expuestos a un estrés crónico, podemos jugarnos la vida. Tu cuerpo entra en un estado de mantenimiento, pero cuando ya no consigue soportarlo más, simplemente cae en una etapa de desgaste y pide factura por todo el tiempo en que intentó aguantar las demandas que le impusiste. Sí, el estrés es mortal y es el peor veneno porque es silencioso. Así que cuando veas sus efectos, recuerda que el sistema de alerta del cuerpo intenta advertirte que lo estás sobrecargando. Pero el estrés es inevitable y las tormentas de estrés también. La pregunta que nos interesa es: ¿cómo sobrevivir a las tormentas de la vida y lograr manejar el caos y las circunstancias que salen de mi control? Para responder a esta pregunta, retrocedamos en la historia, aproximadamente al año 59 después de Cristo. En la zona del Mediterráneo, un viajero se encontraba yendo a ser juzgado de Jerusalén a Roma, Italia, por Nerón, el emperador del momento, por un crimen que simplemente no cometió, pero que al verse muerto por sus enemigos, optó a apelar al César y ser juzgado como ciudadano romano. Cuando se encontraba de camino con otros 276 tripulantes, varios de ellos reos, fueron azotados atrozmente por una tormenta que rugió por muchos días. Se ocultó el sol, las estrellas y al final todos, aun Pablo, habían perdido la esperanza de sobrevivir. Entre su angustia y las nulas provisiones, nadie había comido nada en 2 semanas. ¿Puedes imaginarte su situación? Perdido en el mar abierto, sin ninguna esperanza de conseguir ayuda, de llegar a tierra y de lograr sobrevivir sin ahogarte en el intento o ser devorado por algún depredador marino. En esta historia que fue real, hay 4 claves que necesitamos para sobrevivir las inevitables tormentas del estrés. Clave 1. Deshazte de la carga que no necesitas. La primera clave de supervivencia es esta. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Si alguien te sugiriera tirar todo por la borda en un hermoso yate de paseo con tu familia, simplemente dirías que no subes sin ello, porque es indispensable para tu estadía en el barco. Pero cuando azotó la tormenta, los pasajeros, aún de la compañía imperial, decidieron que podrían arreglárselas sin algunos artículos que antes consideraban como indispensables. Si queremos lidiar con nuestros propios vientos huracanados, tenemos que deshacernos de la carga que no necesitamos. Pero desafortunadamente, muchas veces necesitamos una tormenta para considerar soltar algunas cosas que son esa carga adicional, como nuestras relaciones, nuestro manejo de las finanzas, nuestros hábitos pecaminosos y destructivos, nuestra forma de ser y de hacer las cosas, así como un largo etcétera.
Cada quien sabe que está en su lista. Y sabes, a veces también hay cargas que son buenas, pero si estas cargas están por encima de lo importante, de tus prioridades en la vida, Dios, familia, iglesia, mundo, tienes que soltarlas. Si quieres sobrevivir a un huracán personal, evalúa la carga adicional y deshazte de ella antes de que te hunda de una manera u otra. Una tormenta es nuestra oportunidad de cambiar, porque cuando todo se calma, simplemente volvemos a recoger las mismas cargas o agregamos más al equipaje indispensable. Clave 2. Ocúpate de las cosas que de verdad importan. Lucas, el autor de la historia, registra que el huracán duró 2 semanas cuando se le apareció un ángel a nuestro protagonista, después de estar sufriendo por 2 meses para tan solo intentar moverse en dirección a Italia. Y le recordó una verdad fundamental: el barco no importa, sino la tripulación. Por lo general, esas cosas que de verdad importan son personas. Muchas veces nuestra negligencia no es consciente, ya que es como una mala hierba que crece en el jardín. Tal vez no porque la plantamos, sino porque la olvidamos cortar. ¿Cuántas personas no cambian su relación con Dios, su familia, su iglesia local, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de escuela? En pocas palabras, Dios y nuestro prójimo más cercano, por cualquier cosa que brilla como oro. Un mejor trabajo, un aumento, una carrera, una relación incorrecta, un vicio o simplemente vivir la vida para uno mismo. Permitimos que los que nos rodean se conviertan en simples fuentes de información, transporte, afecto, compañía, dinero, servicios, etc. Generalmente necesitamos una tormenta para restaurar nuestros valores, convicciones y, más que eso, hábitos que reflejen nuestras verdaderas prioridades en la vida. Clave número 3. Muestra tu desesperación a Dios. Nuestra fe tiende a estancarse hasta que nos golpea una crisis. Entonces, pasamos de los pies a las rodillas y Dios se convierte en algo más que alguien que nos ayuda. Es nuestra única esperanza. Los protagonistas de la historia, incluido Pablo, registraron lo que muchas veces hemos sentido. Ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Probablemente por ello Pablo recibió una visita divina que le dijo: no temas. ¿Sabes qué es lo que diferencia a Pablo del resto? Fue que a pesar de sentir la misma desesperación que los demás, encontró al Dios a quien servía y de quien era hijo. Los marineros, por su parte, se dirigían a las rocas con pánico. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones de las que nos arrepentimos amargamente por el pánico y la desesperación? Una tormenta puede hacer que nos dejemos dominar por el pánico o caer de rodillas y correr en dirección a la cruz. Finalmente, abrimos la mano religiosa y dejamos que Dios la llene con algo sobrenatural, y entonces sí, experimentamos su paz independientemente de todo lo que la tormenta dure. No sabes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que es todo lo que te queda. Clave número 4. Vuelve a una rutina saludable. En la historia, cuando el barco estaba próximo a estallar en las rocas, Pablo estaba preocupado porque la tripulación comiera, ya que llevaban 14 días sin comer nada. Por más que esto parezca fuera de lugar, nos deja una gran lección. Lo primero que se afecta en una tormenta es la rutina. Así que no descuides tus fuentes de fortaleza en medio de la oscuridad. Cuando empezamos a perder el sueño, dejar de comer y a no descansar, comenzamos a hundirnos olvidándonos de correr a la cruz y tomamos decisiones equivocadas. En medio de la tormenta es donde más que nunca tenemos que luchar por ese tiempo de calidad con nuestro Señor y con los que tenemos cerca.
Estas lecciones nos recuerdan que la tormenta nos arroja a donde debemos estar. Cuando Dios ordena una tempestad es porque mi vida necesita un cambio. Es momento de deshacerme de esa carga que no necesito, ocuparme de las cosas que realmente importan, mostrar mi desesperación a Dios, encontrándome con Él como nunca antes y regresar a una rutina saludable. El relato de la tormenta que vivió Pablo termina con una postdata muy interesante y sorprendente. La tempestad finalmente los hizo encallar en la isla de Malta, que quedaba justo frente de la costa sur de Italia. El barco llegó a su destino original. Puede que nuestros planes parezcan interrumpidos por las tormentas diarias, pero los planes de Dios nunca. Así que no abandones el barco, los vientos de Dios nos arrojarán a nuestro lugar. ¿Quieres ser libre de las garras del estrés crónico, de la falta de paz, de las expectativas que te esclavizan y de ti mismo? Suelta el volante de tu vida y permite que Jesús lo guíe. Ya que fuimos creados para vivir para el Dios que nos hizo, nada está en su lugar hasta que lo encontramos. Y solo lo encontramos en la cruz, donde Él pagó la cuenta por nuestra guerra contra Dios. Así que busca la paz y síguela. Nuestra búsqueda de paz está en una persona, el Príncipe de la Paz. Si ya estás cansado de pelear, Jesús te susurra hoy: ven a mí, que te haré descansar. Cuando nos sentimos fuertes y somos orgullosos, no sentimos la necesidad a pesar de lo urgente que esto pueda ser. Pero cuando somos golpeados y Dios nos muestra que no somos nada y que nada podemos, es cuando sabemos que necesitamos ayuda y buscamos su auxilio. Corre a la cruz y reconoce que eres pecador y que Él es tu Salvador. Entonces sí, experimentarás a la persona que es la paz. Corrie ten Boom testificó de esto desde el peor infierno que el hombre creó, los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Su hermana Betsy murió antes de salir y en sus últimas horas de agonía ella dijo el mensaje que sellaría el corazón de Corrie por el resto de su vida. Betsy dijo: diles que no hay pozo que sea demasiado profundo, porque el amor de Dios es más profundo aún. Ellas supieron lo que significa ser más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Así que si mi estrés me hace anhelar su paz, entonces me ha llevado a casa. La tormenta nos ha llevado al puerto que hemos buscado toda la vida.